Hola, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, por su participación esta noche con nosotros en esta segunda edición del programa Convit. Disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno, ya vamos a iniciar este módulo. Eh, un gusto saludarlos nuevamente realmente. En este módulo vamos a hablar acerca de las normas APA y Vancouver y de la formación de los grupos de trabajo y de cómo son los arbitrajes dentro de las revistas científicas. Para que ustedes sepan eh, cuáles son los procesos por los cuales va a pasar su artículo una vez que lo envíen a publicación. En primer lugar, hablaremos de las normas APA y Vancouver. Una vez que ustedes sueñan con ese proyecto de investigación que tienen y leen todas aquellas fuentes bibliográficas que obtuvieron de una buena búsqueda de información científica, como lo hablamos en el módulo anterior, vamos a proceder a crear el artículo, y para crear el artículo debemos respetar las normas de autor de aquellos que nos aportaron ideas para complementar nuestro trabajo. Y es por ello que debemos saber cuáles son las normas para hacer las referencias bibliográficas y poder citar a aquellas personas que tuvieron un trabajo de autoría y que nos benefician y que nos aportan en nuestro proyecto. Así que hablaremos de las normas APA y Vancouver, que son las más usadas en la publicación científica. Son estilos para citar referencias, actualmente son las más empleadas a nivel mundial, y bueno, se sugiere por lo tanto en primera instancia que verifiquen las normas que solicita la revista a la cual quieren enviar su manuscrito, ya que pueden ser alguna de las dos. Se colocan a medida que se redacta el escrito, como ya sabemos, para definir desde qué fuente, si es primaria o secundaria, desde dónde fue tomada la publicación. Se deben respetar los derechos intelectuales de los autores y por lo tanto hay normas que regulan cómo citar en caso de que sea textual la extracción, por supuesto siempre colocando comillas, o referenciar, si estamos parafraseando o tomando la idea de una publicación primaria, es decir, una publicación original que nos está aportando una idea, igualmente, así le cambiamos las palabras, es una idea original de una publicación primaria. Entonces, si vamos a parafrasear, vamos a referenciar. Y es por ello que debemos colocar en cada uno de los párrafos obtenidos de otra fuente, bien sea primaria o secundaria, en el texto la referencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, con las normas APA y Vancouver. Primero debemos saber cuándo debo citar. En primer lugar, hay que definir si estoy copiando literalmente un texto. Y por ello, como hablamos, hay que colocar comillas y se coloca una letra cursiva u otro tipo de fuente de letra distinta a lo que estoy utilizando en el resto del texto. En segundo lugar, debo saber si estoy parafraseando un texto. Entonces, ahí cito la fuente. Dependiendo de las normas APA o Vancouver, pues coloco el nombre del autor y el año y voy a decir, según el autor en el año X, voy a citar lo que dice ese autor. Claro, no textualmente, pero sí parafraseando y es respetando su idea original. En tercer lugar, si la idea o teoría es de otra persona, también se debe citar fuente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en proyectos de investigación y en artículos, digamos, originales, donde vemos que concluyen con una hipótesis. Por ejemplo, si hay un trabajo con un número pequeño de población, entonces el autor puede decir que ese trabajo seguramente tendría unos resultados con mayor impacto o de mayor impacto si la N se amplía o si se hace bajo ciertas condiciones. O sea, esa idea de poder enlazar con otro proyecto futuro, entonces también debo citarlo. En cuarto lugar, debemos conocer que no es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o
por otro lado, fruto de nuestras propias ideas. Es decir, si sabemos que en el caso de una neumonía hay tos con expectoración o fiebre, y ustedes están narrando que tal como la neumonía este, se puede evidenciar fiebre de tantos grados, o sea, esa frase, no vamos a buscar cuál fue la referencia original donde describieron la fiebre de la neumonía, sino que ya como es un hecho o dato generalmente conocido y replicado en la literatura, lo vamos a colocar sin citar. O cuando es fruto de nuestras propias ideas. Es decir, si estoy generando una hipótesis en mi trabajo, que es algo original para poder enmarcar mi cuadro teórico, para poder desarrollar el artículo, entonces ahí no coloco ninguna referencia, porque se supone que la idea es original. Ahora bien, vamos a introducir a las normas APA. APA es el acrónimo de American Psychology Association. Es un manual de estilo de lección para los escritores, editores, estudiantes, educadores. Básicamente se creó para ciencias políticas y sociales. Pero actualmente se ha ido introduciendo más a la parte científica por su estilo, digamos, más personalizado para citar a los autores. Las normas no solamente van a definir cómo se citan los autores, sino también el tipo de fuente o letra que vamos a utilizar en nuestro texto. Entonces, cuando la revista nos solicite que sean normas APA, nuestro manuscrito va a estar escrito en letra Times New Roman. Y en el texto se utiliza el primer apellido del autor y la fecha de publicación del texto. Como les hablé previamente, si vamos a citar por ejemplo, según Framingham, en el estudio de la hipertensión, en el año tal, vamos a encontrar que la población obesa tiene más predisposición de sufrir hipertensión que la no obesa. Las normas explican cómo citar según el tipo de fuente donde se extrajo la información. Entonces, tenemos un manual de APA para poder, digamos, contextualizar y poder escribir y citar cada fuente según su tipo. Es decir, un artículo, si yo extraje una información de un artículo, tengo una normativa para citarlo desde el artículo. Si lo extraje de un libro, tengo cómo citarlo desde un libro, ¿sí? Entonces, acá tengo el manual de estilo y veo, por ejemplo, que si voy a citar desde un libro que esté impreso, es distinto a lo que necesito, por ejemplo, para citar de un capítulo. Entonces, vemos acá. Si es de un libro, tengo apellido del autor, las iniciales, entre paréntesis el año, y posteriormente el título del libro en cursiva, y entre paréntesis la edición. Seguido de un punto del lugar donde se publicó y la casa publicadora o la editorial. Pero, por ejemplo, si es un libro electrónico, que muchas veces lo usamos en nuestras búsquedas, colocamos apellido con las iniciales del autor, posteriormente entre paréntesis el año de publicación, luego el título del libro en cursiva, la edición entre paréntesis, y debemos colocar recuperado de, y copiamos el URL de donde se obtuvo el libro, ¿sí? Y bueno, tenemos el manual de APA, posteriormente se los podemos hacer llegar por correo electrónico, de dónde y cómo vamos a citar cada publicación. Bueno, acá están otros ejemplos de artículos de revistas, bien sean impresas o electrónicas, con DOI o sin DOI. El DOI es una especie de cédula de identidad del artículo, donde vamos a tener un número específico, y puede ser un número con URL o un número solo, que va a identificar al artículo. Entonces, cuando tenemos un artículo con DOI, lo vamos a citar de esta manera: el apellido del autor, luego las iniciales, posteriormente el año entre paréntesis, el título del artículo, el título de la publicación, el volumen, el número y las páginas seguidos del DOI.
Por su parte, si no tiene DOI, entonces vamos a colocar recuperado de el dominio. Cada uno tiene su particularidad y le vamos a hacer llegar el manual para que cuando estén haciendo, digamos, las citas de su proyecto, lo puedan realizar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo citar? Cuando yo estoy colocando una frase textual, hablamos que lo hacíamos entre comillas. Y vemos acá que entre comillas vamos a colocar lo que dijo el autor y posteriormente vamos a colocar el apellido, el año y la página de donde obtuvimos dicha cita. Otra manera de referenciar es, como le había dicho previamente, es que coloco, digamos, dentro del texto que estoy redactando, puedo hacer mención al autor, como describe, por ejemplo, en este caso, Kaku en el 2009, entre paréntesis, afirma, entre comillas, y coloco el texto. Y posteriormente coloco la página. Digamos, de las dos, la manera más ordenada de hacerlo es la primera, ya que en la segunda, si bien coloco el autor de primero con el año, luego de terminar el texto, debo colocar la página de donde lo extraje. Pero esto nos sirve para colocarlo justamente en el medio de dos frases que yo quiera desarrollar. Ahora bien, hay otra que es solamente colocándolo el apellido y el año al final del texto que yo parafraseé. Entonces no lo coloco textual, sino que parafraseo, es decir, interpreto y coloco una expresión la cual no va a plagiar textualmente y no va a tomar textualmente las palabras, sino que voy a hacer una interpretación comparando esa información con información de mi artículo, e igualmente respetando al autor, ya que al final de esa frase que está parafraseada voy a colocar el apellido y el año entre paréntesis. El apellido y el año están separados por coma, y posteriormente va un punto. Ahora bien, según las normas de Vancouver, que es el resultado de la reunión de editores de revistas médicas realizados en Vancouver en el año 1978, se definió cómo establecer directrices sobre el formato que debían tener los manuscritos enviados a revistas médicas. Por lo tanto, este es el más utilizado. Las letras usadas pueden ser Times New Roman, Verdana o Arial. Y se utiliza numeración de citas según el orden de aparición en el texto. Poseen 35 ejemplos de cómo realizar referencias. Igualmente, hay un manual de las normas de Vancouver donde explican cómo citar 35 fuentes distintas. Entonces, vemos que las normas Vancouver van a ser un poco más complejas, ya que debemos ordenar por numeración según el número de aparición. Y es más difícil en este caso, o menos sencillo, ya que cuando estoy usando las normas APA, describo al autor por su apellido y el año de publicación. E independientemente si yo quiero agregar texto antes o después de esa cita o de esa referencia, no tengo que cambiar el orden porque no están enumerados. En cambio, con las normas Vancouver sí, ya que tengo que enumerar según el orden de aparición en el texto. Entonces, cuando yo voy a hacer otra, por ejemplo, voy a hacer una corrección al final de la revista, envíos una corrección y necesito utilizar otra fuente más novedosa que pueda utilizar para hacer esa corrección, entonces tengo que cambiar absolutamente todas las referencias que vayan hacia abajo porque me cambió la numeración. ¿Cómo citar en el caso de Vancouver? Está la cita directa, la que se transcribe textualmente, igualmente la coloco entre comillas y luego coloco al final la numeración de ese autor. Y la cita indirecta, menciono la idea del autor con palabras de quien escribe y se escribe en mi texto, dentro del texto, sin comillas, el número de referencias se escribe después del apellido del autor.
ejemplo, como dice Londoño, y coloco en la numeración, la mortalidad infantil conduce a empeorar la calidad de vida de Medellín. Ahora, ¿cómo hacer la referencia? Vemos en este texto que existen 5 artículos que fueron referenciados. Entonces, los voy a ordenar por orden de aparición. Entonces vemos que un artículo puede estar repetido en otra frase, o sea, que utilicé esa información en varios párrafos de mi texto, e igualmente lo voy a colocar de número 1 porque fue el primero en su aparición. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las principales son que el estilo APA es utilizado en investigaciones científicas más enfocadas a psicología, educación y ciencias sociales, y las de Vancouver utilizadas en biomedicina. Las referencias bibliográficas de APA se presentan el autor, el año de publicación, el título en itálica, lugar y casa publicadora, y las referencias bibliográficas no se enumeran. En las APA se pueden abreviar las palabras y, por ejemplo, en la revista se puede abreviar cuando hacemos la cita y el título debe tener solo la primera letra en mayúscula. El tamaño y fuente, como ya hablamos, es Times New Roman, tamaño 12. En cambio, en las normas de Vancouver se establece que las referencias deberían estar enumeradas consecutivamente, como ya lo hablamos, en números arábicos, entre paréntesis, corchetes o subíndices. Podemos utilizar cualquiera de las tres, pero les recomiendo que ustedes vean cómo están expresados en la revista donde van a enviar el manuscrito. Se deben evitar abreviaturas, por lo que cuando citen tienen que colocar completo el nombre de la revista, donde está publicado el artículo, el título generalmente en una publicación que lleva con normas de Vancouver debe ser corto, un máximo de 8 palabras, preferiblemente sin interrogación ni exclamación y en carácter afirmativo. Los trabajos en posgrados deben llevar el título en inglés. Esto es una de las normativas también que digamos, acompaña a la elaboración de los textos. Bien, en cuanto a otras diferencias, tenemos que en los autores, las APA inician con el apellido en mayúscula y en la primera letra y las iniciales de los nombres separados por coma. Por ejemplo, Olivares BJ. En cambio, en las de Vancouver inician con el apellido en mayúscula y la primera letra y las iniciales de los nombres de los autores sin usar signos que los separen entre ellos. ¿Ven la diferencia? Aquí en las APA va el apellido separado de coma y las iniciales del nombre separadas por punto. En cambio, en las de Vancouver van el apellido sin separación alguna de las iniciales del nombre. Ahora bien, en los títulos, como dijimos, el título va en cursiva y la primera letra en mayúscula en caso de las normas de APA, y en las normas de Vancouver el título de la letra normal es sin cursiva. En la paginación se especifica el rango de páginas que abarca el texto. En caso de capítulo, libro o artículo, no se da esta información si es un libro completo. Es decir, en la referencia, ustedes van a colocar justamente las páginas de donde extraen la información. Y si el libro está completo, no tienen que colocar ninguna página. En cambio, en las de Vancouver, se escriben los rangos de las páginas que solo abarcó el texto consultado. Entonces, nuevamente, en las APA es el rango de páginas que abarca el texto de donde ustedes extraen. O sea, en caso de un capítulo, libro o un artículo, es completo, desde el inicio hasta el fin del artículo. En cambio, en las de Vancouver, solo las páginas que abarcó el texto que consultaron. Ahora bien, en las referencias virtuales no se especifica la fecha de citación, solo se identifica la fuente. Ustedes verán que en algunas citas hay personas que colocan el día que extrajeron la información. Esto no pasa en las APA, pero sí pasa en Vancouver, donde se debe especificar el tipo de fuente, o sea, de dónde extraje la información,
Si es internet, coloco disponible en y coloco el URL y tengo que colocar la fecha en que fue consultado. Para poder organizar mejor las referencias bibliográficas, existen los gestores de bibliografía, que son más aplicados cuando estoy trabajando con normas de Vancouver, porque es la enumeración. Estos me permiten ordenar cuáles son las citas que estoy utilizando, y en el caso de yo poder tener que reorganizar el texto o colocar nuevas fuentes y que me cambie en la numeración y el orden de mis fuentes, estos permiten automáticamente cambiar la numeración y reordenar las referencias. Algunos gestores son Zotero, EasyBit, Cite, YouLike, EndNote, entre otros, y lo que hacemos es trabajar con Word en las referencias para ordenarlas. Esto pudiera ser, digamos, motivo de otro taller para explicarle cómo se utilizan los gestores de bibliografía, pero para que ustedes sepan que existen para poder ordenar la información. Bien, ahora vamos con los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se forman de acuerdo a distintos parámetros. Generalmente el grupo de trabajo tiene un fin común. Entonces, para que este pueda ser exitoso y alcanzar objetivos en común, debe seguir y respetar ciertas normas. Un grupo se define como dos o más individuos interactuantes e interdependientes que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. Es una forma de organización particular de trabajo donde se busca en conjunto que aflore el talento colectivo y la energía de las personas. Esta forma de organización es particularmente útil para alcanzar altos niveles de calidad en la gestión de una institución, empresa o trabajo. En las organizaciones, el trabajo en equipo no produce solo mejoras individuales y organizacionales, sino que interviene también en el perfeccionamiento de los servicios. Actualmente, las personas que tienen capacidades de liderazgo y trabajo en equipo tienen inclusive más éxitos que aquellas personas que son académicamente buenas. O sea, ahora las instituciones y las empresas tienen, digamos, en sus baremos, tienen más puntaje a aquellas personas que tienen un buen trabajo en equipo, ya que facilitan la gestión de la información, del conocimiento, y pueden aportar digamos, alcanzar esas metas de la organización. Y los resultados son altamente satisfactorios. La conducta y los valores grupales intervienen directamente en el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos. Entonces, ¿somos un grupo o un equipo? Un equipo de trabajo es un grupo humano, pero no cualquier grupo. En ocasiones, los individuos utilizan los grupos para lograr fines personales o para protegerse mutuamente. Cuando se encuentra un colectivo humano que combina una alta moral y efectividad de sus tareas y una clara relevancia para la organización, esto se convierte en un equipo. Es decir, no es lo mismo un grupo en donde, como su nombre lo dice, se agrupan personas que tal vez quieran un fin transitorio, se agrupan para hacer un trabajo en específico, pero un equipo es aquel que logra interconectar a sus integrantes, apoyarse uno en el otro y delegar funciones. También se trabaja unidos, el trabajo en grupo, pero cuando se tratan por separado, en función del mismo objetivo, se hace trabajo de grupo, más no trabajo de equipo. Bien, las diferencias en un grupo de trabajo: hay liderazgo fuerte e individualizado, cada quien, digamos, vela por sus intereses, y el trabajo en equipo es el liderazgo es compartido. En el grupo la responsabilidad es individual, la formación de un grupo de trabajo ocurre a partir de su creación o instalación, enmarca su acción dentro del objetivo global de la organización, sus resultados son vistos como suma del esfuerzo individual, el trabajo colectivo se considera como algo inevitable o incluso un mal necesario,
Los conflictos se resuelven por imposición o evasión, se encuentra centrado principalmente en una tarea y no reconoce diferencias de valores, juicios e incompetencias entre sus miembros. En cambio, el equipo de trabajo tiene una responsabilidad individual, pero también colectiva. Es un proceso de desarrollo dentro del marco del objetivo global de la organización. Se autoasignan propósitos y metas y sus resultados se toman y evalúan como producto de un esfuerzo en conjunto de sus miembros. El trabajo colectivo se observa como una oportunidad y se disfruta. Es decir, lo que ustedes están haciendo en el programa Combit, muchachos, es un trabajo en equipo, más no es un grupo de trabajo. Los conflictos se resuelven por medio de confrontación productiva y se centran en la tarea y el soporte socioemocional de sus miembros y se reconocen e incorporan las diferencias como una adquisición o capital de equipo. Entonces, bueno, ya tenemos claro que somos un equipo y para formarlo necesitamos varias etapas. La primera es la formación. Luego está la tormenta. Luego la normalización, posteriormente el desempeño y luego la disolución o dispersión. En primer lugar, la formación se realiza respecto al propósito, estructura y liderazgo. Al principio hay incertidumbre porque capaz que no están bien definidos los roles de cada quien, sobre todo en medicina hay personas que tienen una personalidad fuerte, hay personalidades que quieren producir, tienen muchas ideas, están dadas al debate, pero tal vez en el fondo quieren imponer su idea. Y bueno, al principio hay incertidumbre porque cada quien tiene que definir su rol. Posteriormente se analizan las capacidades y comportamientos de cada integrante del grupo y ese rol puede ser voluntario o impuesto. Por otro lado está la tormenta. A veces existen conflictos intergrupales, se acepta la existencia de un grupo, pero aún no se define el líder, por ejemplo, el autor principal. Y aquí me detengo porque a veces cuando uno es estudiante quiere hacer un artículo, pero realmente tiene que definir qué conocimiento tiene sobre esa patología que estamos investigando. O por ejemplo, un caso clínico de un paciente que vimos una rotación. Por más que quieras hacer el artículo, ¿quién es el autor principal? ¿El que se le ocurre la idea o es el residente que ha llevado el caso y ha evolucionado el caso o es el del adjunto que lleva a la sala? Entonces, muchas veces hay un conflicto que no necesariamente es algo negativo, sino que es un proceso en el cual se van definiendo cuáles son los roles de cada quien. Se deben tomar en cuenta para esto los méritos propios. El residente que llevó el caso, el adjunto que diagnosticó la patología, el estudiante que creó la idea de hacer el trabajo, el jefe que contrató a los empleados, o sea, ¿de quién es la batuta? ¿Del jefe que contrata a los empleados o los empleados que trabajan para que la empresa del jefe esté en óptimas condiciones? Bueno, la jerarquía institucional es importante, pero no es imperativa. Es decir, está el adjunto de sala, que por supuesto pasa la revista todos los días, está pendiente de los pacientes, hace diagnósticos. El residente es una pieza fundamental de rompecabezas que lleva todos los días el paciente a la evolución, va a velar porque se realicen los estudios de diagnóstico, porque se aplique un tratamiento, estudia acerca de la patología, pero muchas veces no tienen tiempo de sentarse a escribir. Y el estudiante de pregrado es otra de las piezas fundamentales porque es, digamos, el que lleva la teoría, el que tiene tiempo de estudiar, de investigar y sentarse a escribir. Entonces, todas las piezas son importantes. Entonces, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién es el autor principal? Generalmente, en un artículo, el autor principal va de último. O sea, por ejemplo, el autor más como de referencia, el que conoce más y el que tiene más experiencia en el tema, es el que va de último. Y el autor principal, que es la persona que va a ser la responsable de recibir la correspondencia, es la persona responsable de contestar todas las interrogantes que se deriven del artículo, es el que va de primero.
Entonces, generalmente, la persona que tuvo la idea de desarrollar el trabajo y que lleva la organización y que se convierte en el líder es la persona que va de autor número uno. O sea, el que aparece primero, el que va a recibir la correspondencia y el que va a responder todas las preguntas. Y el que va de último sería el que tiene más experiencia, el jefe o el adjunto. Entonces, esto es importante para poder seleccionar los autores. Luego está la normalización, que son las relaciones cercanas y cohesión. Una vez que cada uno toma su rol, se fomenta la unidad y la camaradería, se hace un ambiente cordial, profesional y respetuoso, y se respeta y considera el trabajo y el tiempo de cada integrante. También lo vemos, por ejemplo, en el hospital. A veces, cuando hay un paciente que tiene una patología médica, pero también se sospecha que puede tener un componente quirúrgico, y está, digamos, la interacción entre el servicio de medicina interna y cirugía, y muchas veces está, digamos, la disputa si le dan de alta al paciente y lo lleva al otro servicio. Entonces, una recomendación es que siempre tengan un ambiente profesional y respetuoso, porque siempre en su haber profesional van a necesitar del otro, van a necesitar del colega, del especialista, de la interconsulta, digamos, de un ambiente cordial y respetuoso para poder ejercer correctamente la profesión y en pro de su paciente. Entonces, así como nos desenvolvemos en el trabajo, nos vamos a desenvolver también en un equipo de trabajo para este artículo. Es decir, si hay diferencias de ideas, diferencias en cuanto a qué rol, ya en, digamos, en la etapa pasada de tormentas, se supone que se definió, pero en el proceso de la formación del equipo, debo siempre tratar a mi compañero con respeto y con un trato profesional. Por otra parte está el desempeño. Empieza a funcionar la estructura del equipo, se delegan funciones, se desarrolla el trabajo, y los miembros del grupo se conocen y comprenden su ubicación dentro del equipo. Y se obtienen los resultados esperados. Les aseguro que si ustedes trabajan con ganas, con determinación y con respeto al otro, respetando los roles y el tiempo de cada uno, van a obtener la finalización de su trabajo. Luego viene la disolución o dispersión. Cuando finaliza el grupo de trabajo, es decir, una vez obtenido el resultado, el grupo se disuelve. Y una vez comprendidas las discrepancias del grupo, el equipo se puede disolver, o sea, se puede disolver o de buena manera porque ya hicieron el trabajo y lo publicaron, o se disuelve porque no pudieron trabajar juntos. Y espero que ustedes estén en la primera opción de que puedan publicar su trabajo y que no se disuelvan, sino que, bueno, en el futuro sigan reuniéndose y sigan formando un equipo de trabajo para volver a hacer publicaciones. Hay muchos factores que afectan a este equipo. El tamaño, no es lo mismo un equipo de 2 personas que de 5. Los roles, como ya les expliqué, no es lo mismo que 2 personas que tengan un perfil de líder, puedan hacer una tormenta de ideas y ver quién es el que va a quedar de líder, a que 5 personas que tengan personalidades de líder lo definan un solo líder. También están las normas de las que vamos a conversar, están las metas que tengan ese equipo, la cohesión, el liderazgo y el ambiente externo. Ahora, las normas son las reglas del comportamiento establecidas por los miembros del grupo. Ellas proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás. Y muy importante la función de las normas en un grupo, que es regular la situación como unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. ¿Y por qué les hablo de las normas? Porque, bueno, según como sea el equipo de trabajo, esas normas permitirán establecer que esa persona fue autor de una revista. O sea, están las normas de autor. Bien, hablemos primero, antes de hablar de las normas, de los roles dentro de un equipo de trabajo. Hay personas que son creadoras o innovadoras, exploradoras o promotores, asesores y desarrolladores, como es el caso de los adjuntos,
impulsores y organizadores, que pueden ser los estudiantes de pregrado y posgrado, finalizadores y productores, son aquellos que concretan las ideas, pueden haber unos controladores, inspectores, que tal vez sean necesarios en el sentido de que hay que terminar esto a tiempo, tenemos que cumplir con nuestra meta. Están los defensores y mantenedores, están los reporteros y consejeros, y están los vinculadores. Y todo equipo de trabajo necesita una o más personas que tengan uno o varios roles. ¿Por qué? Para que el grupo sea equilibrado, el equipo de trabajo, mejor dicho, sea equilibrado. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las normas de autor. Las normas de autor son establecidas por la International Committee of Medical Journals Editors, que tiene una sección titulada ¿Quién es un autor? Aquel que haga contribuciones sustanciales en la concepción, diseño del trabajo o adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo es un autor. También el que redacte el trabajo y lo revise críticamente para aportar contenido intelectual importante, la aprobación de la versión final y el acuerdo para ser responsable de todos los aspectos del trabajo, capaz de responder preguntas relacionadas a la precisión e integridad de cualquier parte del trabajo. Es decir, que si un equipo de trabajo hace un artículo y le pide a alguien que haga la introducción y esa persona no sabe más nada del artículo, esa persona no es un autor. No es un autor porque no, así pudo haber contribuido a la redacción de una parte del trabajo, no lo revisó críticamente, ni aprobó su versión final. Entonces, hay que tener cuidado con, digamos, cumplir todas las normas del autor para ser clasificado como autor. Ahora bien, hablaremos de revistas médicas y arbitraje. Las revistas médicas son publicaciones científicas elaboradas en el campo de la medicina y sus especialidades, en donde se dan a conocer acontecimientos y verdades relevantes para la ciencia y la comunidad en general. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos patologías, o sea, pacientes con patologías llamativas que debemos publicar y esto no sale a la luz. Entonces, las revistas médicas son aquellas encargadas de poder publicar nuestros casos, nuestros trabajos de investigación. Entonces, no hacemos nada con realizar el trabajo y solamente publicarlo en una jornada o en un congreso, si no lo publicamos, ya que la revista justamente da a conocer ese conocimiento a la comunidad científica, ¿sí? La mayoría están publicadas por organizaciones o sociedades relacionadas con ciencia de la salud y sus artículos están sujetos a revisión por pares, el proceso que llamamos arbitraje, como método de control de la calidad y veracidad de su contenido. Hay algunos conceptos que necesitas saber, porque a veces escuchamos revistas indexadas. ¿Pero qué es una revista indexada? Es una publicación periódica que denota alta calidad y que ha sido enlistada en una base de datos de consulta a nivel mundial asociado normalmente a que tenga alto impacto. O sea, no todas las revistas están indexadas. También necesitas saber el índice de impacto de una revista, que es un instrumento para comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica. El factor de impacto de una revista es la media del número de veces que se cita un artículo publicado en ella. Y eso las coloca en un ranking. Las revistas que tengan artículos más citados son aquellas que tienen un ranking de revistas altos, son de alto impacto, por lo tanto, mucho más, digamos, codiciadas para poder publicar en ella, y la información que publique esa revista generalmente tiene un mayor peso científico. También necesitan saber el proceso editorial, que es un complejo flujo de pasos que se dan desde el momento en el cual los autores someten su manuscrito a una revista científica. Luego está el editor, que es la persona que prepara un texto para publicarlo, y el revisor o árbitro, que es la persona experta que evalúa el manuscrito
y le hace correcciones al mismo. Dentro del arbitraje científico, hay una revisión por parte de un comité de expertos en el tema, quienes deciden si lo reportado es relevante para la disciplina y si constituye realmente un nuevo aporte. Es decir, una vez que ustedes envían el manuscrito, va a ser analizado por un comité de expertos para ver si vale la pena su publicación, confirmando que no se traten de resultados ya conocidos o de plagios. Asimismo, se verifica si el manuscrito se encuentra escrito con claridad, con correcta ortografía y redacción, y si tiene rigor científico que sustente lo que están exponiendo. Entonces, según Sylvia A. Coward, el arbitraje científico o peer review para los anglosajones es una expresión que podría traducirse como revisión crítica de los resultados de un artículo científico a cargo de sus pares. Abarca la actividad de revisores y editores y se ocupa de determinar si un trabajo merece o no merece ser publicado, financiado o admitido en una conferencia arbitrada, siendo así la condición de creación científica alcanza la condición de proceso social y no solo individual. La revisión por pares ayuda a validar la investigación, establece un método mediante el cual puede ser evaluada y aumentar la posibilidad de establecer contactos dentro de las comunidades de investigación. Pese a las críticas, de revisión por pares sigue siendo el único método ampliamente aceptado para la validación de la investigación. ¿Y por qué es criticado? Porque tus pares, o sea, personas de la comunidad científica que igualmente publican y trabajan en medicina y escriben artículos, son los que van a revisar tu artículo. Y muchas veces es criticada porque, bueno, somos humanos y nos podemos equivocar, y muchas veces también han habido casos en que se trata de no publicar por conflicto de intereses. Entonces, por eso es que ha sido criticada la revisión por pares. Pero esta ha sido una parte formal de la publicación científica desde que aparecieron las primeras revistas hace más de 300 años. Y este proceso realmente es, digamos, el más aceptado desde ese entonces. También quería hablarles que de los tipos de revisión por pares está la revisión simple ciego y la revisión doble ciego. La simple ciego se refiere a cuando los nombres de los revisores se ocultan al autor. Es decir, que ustedes envían su artículo, pero no saben quién es el revisor que se lo está analizando. Este es el método tradicional de revisión y es el más común. Hay anonimato de revisor y los autores pueden preocuparles que los revisores en su campo retrasen la publicación, lo que le daría la oportunidad al revisor de publicar primero. Por eso es que es tan criticado. Esto sería, por supuesto, una falta de ética. Pero la revisión simple ciego permite que el revisor sí sepa quiénes son los autores. Los revisores podrían usar anonimato como justificación para ser innecesariamente críticos o duros al comentar el trabajo de los autores. La revisión doble ciego es tanto que el revisor como el autor sean anónimos. El anonimato del autor evita que el revisor tenga prejuicios, por ejemplo, basados en el país de origen, por ejemplo, por trabajos anteriormente controvertidos, o que exista una discriminación por parte de países que están en vías de desarrollo. Los artículos escritos por autores célebres y de prestigio se valoran por el contenido más que por su reputación. O sea, ya autores conocidos, pues sería mucho más difícil que le refutaran o le negaran la publicación de un trabajo si conocen quiénes son los que lo escribieron. Y por último, los revisores a menudo pueden identificar al autor a través de su estilo de escritura, temática o autocitación. También está la revisión abierta, cuando el revisor y el autor se conocen, es muy poco frecuente. Y está la revisión por pares, más transparente, cuando los revisores desempeñan un papel fundamental en las publicaciones académicas, pero sus contribuciones con frecuencia se mantienen ocultas. En la actualidad, 3 revistas del CEBIAR publican archivos de revisión complementarios junto con los artículos de Science Direct.
Reconoce la importante función de los revisores, enriquece los artículos publicados y mejora la experiencia lectora. ¿Qué significa esto? Que los revisores pueden dar sus recomendaciones y son publicadas. Este es, digamos, un nuevo estilo porque, digamos, comúnmente las revisiones y las recomendaciones van dirigidas al correo del autor, más no son publicadas. En este caso sí se publican y bueno, enriquecen también a la información. El proceso editorial está a cargo de un comité editorial de la revista. Una vez comprobado que el artículo cumple con las normas relativas al estilo y contenido indicadas en las normas de los autores, para la presentación de originales, lo enviará a 2 expertos revisores anónimos y ajenos al comité editorial, según el modelo doble ciego. Esto sería lo ideal. La valoración incidirá en el interés del artículo, su contribución al conocimiento del tema, las novedades aportadas, la corrección de las relaciones establecidas, el juicio crítico desarrollado, los referentes bibliográficos manejados, su correcta redacción, entre otras, indicando recomendaciones si así las hubiese. El proceso editorial, basándose en las recomendaciones de los revisores, el administrador, que es el editor en jefe de la revista, se comunica con ustedes los autores y les muestra el resultado motivado de la evaluación por correo electrónico, en la dirección que ustedes coloquen en el artículo. Luego el administrador comunica al autor principal el resultado de la revisión. Si fue una publicación sin cambios, si fue aceptada para su publicación, o la va a publicar pero tiene correcciones menores, o la publicación tiene correcciones importantes, o no se aconseja su publicación. También les pueden enviar otras observaciones y comentarios. Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una versión del artículo atendiendo a esas demandas y sugerencias. Es decir, si les dicen que van a publicar su artículo, pero con correcciones menores, ustedes deben tomar en cuenta esas sugerencias, incorporarlas en su nuevo manuscrito y reenviárselas al comité editorial. Los artículos con correcciones importantes podrían ser remitidos al comité editorial o al comité científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor. Muchas veces los revisores y el equipo editorial pueden detectar que el procesamiento estadístico de esa información no sea el correcto. Puede ser que le cambien completamente la manera de analizar los datos. Entonces, eso sería una corrección mayor, donde tienen que volver a analizar estadísticamente los resultados. Entonces, ese proceso de volver a enviar, por lo general, cuando cambia el formato del artículo, esto debe ser enviado al comité científico para que ellos verifiquen de nuevo todos los resultados. O sea que va a ser un proceso que va a tardar mucho más. Atendiendo al grado de cumplimiento de las modificaciones solicitadas, el comité científico se pronunciará sobre si se procede o no a la publicación. Y la decisión final será tomada por los miembros del comité editorial. Dicha decisión será comunicada al autor por el director de la revista o por los secretarios de redacción. Entonces, acá tenemos un flujograma de cómo es el proceso editorial. El autor envía su solicitud y bueno, esta solicitud debe ser lo más parecida a la revista. Ustedes, antes de enviar un artículo, deben ver cuáles son las normas de autor y cuál es el formato del artículo en el cual está escrito. Y no tanto el formato de, por ejemplo, colores, o si es doble línea o va en 2 columnas, sino el formato en cuanto si son artículos largos o cortos, el número de palabras que contiene el título, qué tipo de información está reflejado, para ver si su artículo se va a ajustar a esa revista. Entonces, antes de enviar, tienes que revisar las normas del autor y el formato del artículo. Entonces, el autor, al enviar esa solicitud, la secretaria técnica del comité editorial va a hacer un registro de esa solicitud y va a procesar a hacer una evaluación inicial. Luego, la revisión de pares ciegos y posteriormente puede publicarla. Pero en esa evaluación final
pueden haber dos opciones. La primera es que necesite modificaciones y que no necesite. Si no las necesita, va a avisar al autor de que va a publicarlo sin correcciones. Pero si las necesita, tiene que ver, digamos, una evaluación de pares ciegos cuando le vuelvan a enviar esas correcciones, y si pasa el proceso, un editor va a terminar leyendo el manuscrito de fondo y forma para ver si necesita otras modificaciones. Dentro de esa evaluación de pares está el consejo científico de la revista y está un evaluador externo, que generalmente contacta a la revista a un experto en la materia que esté relacionado con el tema de ese artículo, bien sea caso científico, caso clínico, un trabajo de investigación, un metaanálisis, etc. Entonces, aquí vemos mejor ese flujograma. Primero, al enviar el manuscrito, se registra, se tienen que enviar un correo de recibido y que va a iniciar el registro y el proceso editorial. El editor adjunto, un director o editor adjunto, va a leer el caso y ver si ese caso es relevante, que tiene temas que no han sido plagiados, es algo novedoso. Si tiene alguna de estas características, pues entonces, o sea, si no tiene estas características que sean atractivas para la publicación, entonces el trabajo es rechazado. Pero si es novedoso y no tiene plagios, entonces el director asociado envía ese artículo a 2 revisores, y esos revisores pueden hacer correcciones o los pueden rechazar. Posteriormente, con las correcciones, el autor vuelve a revisarlas y vuelve, digamos, a cambiar el manuscrito adaptándolo a las nuevas sugerencias, que pueden ser modificaciones pequeñas o modificaciones grandes, y esa versión revisada pasa nuevamente al editor de la revista y pasa nuevamente al comité científico de la revista. Entonces, si ellos vuelven a tener modificaciones, le vuelve a ser enviada al autor para que haga una nueva versión o puede rechazarlo. Si las modificaciones son aceptadas y no hay otras modificaciones, entonces pasa por la edición técnica de revisión de formato, de fondo y forma, y luego pasa a la exitosa publicación. Muy bien. En cuanto a la maquetación editorial, que es, digamos, el penúltimo paso en la edición técnica, tenemos que hay una fase de cuidado editorial y una fase de producción editorial. La primera fase consta de revisión de conceptos, de corrección de estilo, de que no haya copyright. Para eso también tenemos programas que ven si no hay plagio. Vemos también la revisión del autor o traductor en el caso de que vayan de un idioma original del autor a otro idioma. Tenemos también ver cómo va a ser la ilustración y la cubierta de la revista, y luego pasa a la fase productora editorial, que es el diseño y diagramación. Ahí le colocan los colores al texto, los cuadros. Luego la lectura y corrección de las pruebas, elaboración del índice alfabético, la reproducción, la impresión, fotolito y la encuadernación. Esto es el caso de que esté impreso. Y luego la distribución y la venta. Muy bien. Quería finalizar mostrándoles las revistas más importantes en la actualidad. En realidad, esto se mide por el índice de impacto de la revista. Las más conocidas y las más reconocidas justamente por los altos impactos que tienen son el New England Journal of Medicine, está el Harvard Health Journal, está el American Journal of Preventive Medicine, Nature, Drug Safety, The Lancet y Preventive Medicine. Aquí les tengo un ranking de revistas donde vemos que en la actualidad
y esto es un ranking de 2019, la revista con más alto impacto sería la Cancer Journal for Clinical, y, perdón, sí, el Cancer Journal for Clinicians, perdón, y tenemos otras revistas, les nombraba Nature, que actualmente en Nature está Reviews Generics y Reviews Cancer, está New England Journal of Medicine en el 6, también te encuentras con Lancet, o sea, tienes revistas que en su mayoría son de Estados Unidos o de Reino Unido. Por su parte, tenemos acá la revisión de las revistas en Latinoamérica, que la mayoría son de Brasil, y tenemos en el top 10 una de Chile en el puesto número 6. La primera es Memorias del Instituto Osvaldo Cruz, y la segunda es el Brazilian Journal of Infectious Disease. Y bueno, esto depende también digamos, el índice de impacto de la publicación, que me dice cuántas veces un artículo que contiene esa revista es citado por otros autores. Las mejores revistas de Venezuela, según este ranking, son Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Investigación Clínica, la Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, la Revista Venezolana de Oncología, Salus, la Revista Latinoamericana de Hipertensión, que estaba en PubMed hasta hace algunos años, Archivos Venezolanos de Farmacología Terapéutica, el Boletín de Mariología y Salud Ambiental, la Gaceta Médica de Caracas y Acta Microscópica. Estas serían las 10 mejores revistas para el 2019. Y bueno, les traigo acá una imagen de Redalyc. Hablamos la vez pasada de sistemas de información y de búsquedas de información. Esta es una buena fuente donde buscar revistas latinoamericanas. Y bueno, le quería decir que la ciencia que no se ve no existe. Así que sé que van a formar excelentes equipos de trabajo y la meta final es la publicación. Así que, bueno, es hora de ponerse a trabajar, de formar buenos equipos de trabajo. Espero haber contribuido a la información y, bueno, les quería decir que ya dentro de todo lo que está pasando en este año 2020, debemos decirle sí al amor, no a la discriminación, no al racismo y no a la violencia. Y bueno, con un trato profesional y respetuoso, siempre vamos a lograr nuestros objetivos, siendo los mejores en nuestro trabajo, dando lo mejor de sí y respetando el otro, independientemente de las diferencias que tengamos, vamos a lograr un excelente trabajo. Gracias por su atención. Acuérdense que no podemos resolver problemas pensando de la misma manera de cuando los creamos. Estos son mis contactos. Si tienen alguna duda, estoy a la orden. Y ya que estamos en vivo, podemos responder preguntas si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Los escucho. Hola. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Muchísimas gracias a todos por su participación. Realmente quiero decirles que los felicito porque a pesar de todas las adversidades, tienen el interés y las ganas de hacer este trabajo, digamos, un objetivo importante en sus carreras. Realmente es importante lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo, porque no todas las personas en este tiempo de crisis pueden hacerlo. Muchas gracias realmente por su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta.